noches, aquí comienza 8 Magazine Valladolid. Ya ven, una semana un tanto más corta, o podemos decir que la semana previa al puente, así que esperemos que ya estén organizándolo y nosotros esta semana en 8 Magazine Valladolid les contaremos opciones para poder disfrutarlo un poquito más. Pero antes de eso, vean lo que tenemos preparado esta noche en 8 Magazine. A por ello. Bueno, pues ahí ven, el reto de educar. Hoy vamos a tener a Pedro García Aguado con nosotros y a José Feliciano para hablarnos exactamente de cómo son las pautas para poder dar una mejor educación. Aquí es un tema que, madre mía. Bueno, ahí lo tienen. Tresierra Asociados nos va a hablar del phishing. ¿Sabes lo que es? ¿Saben qué es el phishing? Seguramente ahora mismo estáis diciendo, ¿qué dices? Lo aparece en pantalla, phishing. Lo hablaremos hoy y tengan mucho cuidado con ello, ya verán. Y por último, ahí están viendo en pantalla, les comentamos, ya saben que estamos en la semana del daño cerebral y hemos querido estar con Aspain también. Hoy es el día de las personas que sufren ictus, que hay que decir que hay datos realmente alarmantes para este tema y lo vamos a comentar hoy en el programa. Pero para poder hablarlo con todos ustedes, Beatriz Casado, adelante. Hola, buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, realmente, habitualmente, ¿no? Nos hablas de el día que es. Claro. Hoy es un día que preocupa y mucho. ¿Y de qué manera? Porque realmente los datos que estamos obteniendo del ictus es que cada vez hay más, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hoy, como bien dices, 29 de octubre es el Día Mundial del Ictus. Esta enfermedad que es la segunda causa de muerte en el mundo. La primera, atención, en las mujeres. Y un dato aterrador es que 1 de cada 6 personas padecerá ictus a lo largo de su vida. Casi nada. Por eso hay que recalcar y resaltar precisamente este día y también, bueno, pues homenajear a todas las personas que se dedican a cuidar de estos enfermos. Luego, como bien has dicho, lo vamos a ver porque hemos estado con los compañeros de la Unidad de Rehabilitación Neurológica de Aspaim en Castilla y León. Hemos estado con ellos, bueno, pues esta mañana porque, como bien dices, estamos en esa semana del daño cerebral porque además el sábado 26 de octubre también fue el Día Mundial del Daño cerebral. Y bueno, pues hay que resaltar, como decimos, esa función, Eduardo, es importante y bueno, y hay, bueno, pues grandes personas a las que les cambia la vida, ¿no? De un día para otro, de un instante para otro, como luego lo vamos a ver en un testimonio, en ese vídeo. La verdad es que es terrible y además nos decían los expertos que hay que saber actuar e identificar sobre todo los síntomas, porque el daño del ictus depende mucho del tiempo que tardemos en actuar. Por eso luego nos van a dar las claves para saber cómo actuar, saber identificar ese ictus y acudir al hospital lo más rápido posible, porque es fundamental. Muy bien, pues es evidente que es una lacra que ahora mismo tenemos en la sociedad y hay que tener especial atención y sobre todo si tienen una cierta edad y están notando que se encuentran un poquito pachuchos, eso de dejarlo para mañana, lo de ir a ver qué les pasa, mejor prevenir, mejor mirarlo en varias ocasiones. Y lo digo, y lo voy a decir porque yo tuve el caso, mi padre tuvo ictus, llevaba un mes estando malito, ya lo haré, ya iré, y luego ya no se pudo hacer. Entonces, por eso, yo que lo he podido vivir, esto en casa, si alguien se encuentra con algún mareo, con algún malestar, que no lo deje para mañana, ¿eh? Eso déjalo para mañana, no está nada bien. Ahora vamos a ver a quién felicitamos. Adelante, Ivana. Ivana Lapiana esta noche. A ver. Buenas noches, Muy chicos, buenas. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién hay Muy que bien. felicitar? Bueno, hoy vamos a felicitar a más de 5.000 españoles porque llevan el nombre de Feliciano. ¡Felicidades! Y hay muy poquitos felicianos aquí en Valladolid porque... Pero nos visita uno. Pero es apellido. mira, Ahora es apellido. Claro, Ay, pero perdón, es perdón, vale, pero bueno, perdón. es el igual, apellido, no pero pasa se lo nada. vamos a decir igualmente, fíjate, Eduardo. Sí. Pero aquí en Valladolid hay solo 86, o sea, no es que haya muchísimos, pero felicidades porque, bueno, hoy es vuestro santo, si no lo sabíais o si habitualmente no celebráis el santo, pues yo creo que es hora de empezar. Pero también tal día como hoy tenemos que recordar que hoy
es un día muy especial para una actriz internacional, porque estamos hablando de Winona Ryder, que cumple años. Nacida en 1971, tiene una filmografía extensa, una actriz maravillosa que la verdad es que qué decir de esta pedazo de actriz. Yo no sé cuál es la película que más os gusta, pero por ejemplo yo podría nombrar una y decir Edward Manos Tijera. Ya, hombre, o Stranger Things, que podemos decir también. También, o por ejemplo Beetlejuice, ¿no? Eso es. También, no sé si os gusta como actriz. Yo es que me has pillado ahí un poco porque la verdad que no. O sea, no es de mis Justo favoritas. no es de las favoritas. No. Pero... Y además es que creo que no sabría decirte ninguna de esas pelis que no tenía ni idea de que salían ahí. Bueno, sí, en Eduardo Manos Tijeras sí es que, muy pequeña, claro. ¿no? Es Claro. muy bueno, jovencita. jovencita, ¿no? Me sí, quiere sí. sonar un poco, pero... Eso es. Pues Ya. ahí está, felicidades. Y sí, hombre, sí, claro. Que lo hemos podido ver, como decíamos, en Stranger Things, que es una serie conocida Sí. de manera internacional. Ahora ya sí, nos vamos con toda la actualidad. Empezamos. Ahora Mazda CX-60 con hasta 10 años de protección, 3 años de mantenimiento y 3 años de seguro de regalo. Mazda CX-60, crafted in Japan. Aprovecha ahora la oportunidad en Mazda CX-60 y Mazda CX-5. Bueno, en nuestro programa les hablamos en directo. Justo ocurrió en la Veracruz cómo se caía la parte de arriba. Aún me acuerdo ese momento en el que estábamos, la cúpula, cómo cayó, cómo conectamos con Beatriz en directo en ese lugar, esa incertidumbre, qué había pasado, cómo había podido ocurrir esto, habría afectados. La verdad es que la suerte fue que no hubo daños personales, es decir, no hubo víctimas de ningún tipo ni daños a las personas, pero sí que es verdad que hubo importantes daños que ya comienzan las reparaciones. Cuéntanos, Beatriz. Pues la iglesia, como decimos, de la Veracruz tiene ya la licencia de obra para su reconstrucción. Buenísima noticia. Tras el desplome de su cúpula el pasado, fíjate ya, 25 de junio, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, ha anunciado que después de varias conversaciones con las empresas y los técnicos implicados, la iglesia podría estar lista para Semana Santa, devolviendo el crucero a su estado original con materiales de construcción tradicional que permiten su futuro mantenimiento. Muy bien, bueno, pues ahora ya estaremos muy pendientes de estas obras y antes, más pronto que tarde, podremos ya ver la Veracruz como la recordábamos. Vamos ahora también con un programa Te Veo. Ivana, cuéntanos. Sí, es para tanto pequeños, obviamente, pero también para mayores, porque empiezan 6 espectáculos en torno al mundo de los sueños, los juegos y los cuentos tradicionales. Concentran la programación familiar abierta a todo el público y diseñada por la Asociación Te Veo, de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Se celebrarán en Valladolid del 4 al 10 de noviembre y las entradas ya han salido a la venta en la web y las taquillas del Teatro Calderón. Si os gusta el Te Veo, que yo sé que hay mucha gente apasionada y bueno, seguro que lo va a disfrutar, pues ya las entradas han salido a la venta. Muy bien, y ahora vamos a ir con una expo muy interesante. Y desde aquí hay que agradecer a los cuerpos de seguridad la labor que hacen, y entre ellos la Policía Nacional, que cumple nada más y nada menos que 200 años. La expo del 200 aniversario de la Policía Nacional ya es una realidad. Recorrer la historia de la Policía Nacional desde su nacimiento es posible si nos acercamos hasta la sala de exposiciones de las Francesas. Esta muestra es un homenaje al bicentenario del cuerpo. Son más de 200 piezas y objetos los que se pueden descubrir, incluyendo uniformes de diferentes épocas, documentos, figuras históricas como el celador del barrio y también de unidades actuales como el GEO, el TEDx o la Policía Judicial. Se podrá visitar desde ya hasta el próximo 24 de noviembre. Ahí están viendo también recreaciones de la labor, la gran labor que hace la Policía Nacional. Y con ello terminamos con la actualidad y empezamos a promocionar algo que nos hace mucha ilusión en la 8 Valladolid. Ahora Mazda CX-60 con hasta 10 años de protección, 3 años de mantenimiento y 3 años de seguro de regalo. Mazda CX-60, crafted in Japan. Aprovecha ahora la oportunidad en Mazda CX-60 y Mazda CX-5.
Y esta noche nosotros vamos a estrenar, porque estamos de estreno, como estábamos diciendo, y hace unas semanas ya hablábamos en nuestra nueva programación, porque vamos a estrenar un programa, pero que muy rico, lo vais a entender el porqué, porque es el Mandil del Val, a las 10:45 horas. Bien, nos acompañan aquí tanto Beatriz Jerez, presentadora del programa, buenas noches, y también Javier de las Heras, que es el representante del Mercado del Val. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estáis emocionados? Estamos imagino? muy contentos, Claro, sí. Y encantados. y encantados sobre todo de que se pueda dar visibilidad a todo esto que hemos hecho, ¿verdad, Javi? Sí. Con un cariño, con una... Para la ciudad y de cara a la ciudad. Sobre además, todo, sí. ¿no? El dar Porque visibilidad porque a... considero que es el mercado de la ciudad. Desde luego que sí, además es el mercado más antiguo de la, Sí. de la ciudad, conservado aquí en Valladolid. Disculpa, desde 1882. Fíjate, o sea, sí que tiene bastantes años, Muchos. así que vamos a tener un escenario increíble para poder hacer este programa y para poderlo ver y disfrutar y conocer todos los rincones también. ¿Cómo se desarrolla el programa? Para Pues que la gente como bien lo sepa. dice Javi, el marco es incomparable, el edificio histórico que se ha mantenido de una manera inmejorable, en el que se alberga diferentes puestos, entre ellos el de mi compañero Javi de las Heras, que regenta una carnicería, y como otros tantos compañeros van a formar parte de esta aventura en la que yo, junto con ellos, haremos unas recetas con el producto de temporada, participarán ellos, invitaremos a gente fundamental o con relevancia en la ciudad de diferentes ámbitos. Hay gente que no tiene ni idea cocinar. de cocina, así No que tiene vamos ni también idea. un poco a improvisar a veces, ¿no? Sí, claro. sí. La intención era traer al mercado gente que representaba a Valladolid, Sí. gente que representa a la ciudad, Sí. y con ellos crear una sinergia de todos los buenos productos que tiene el mercado, Claro. productos de cercanía, y darles a conocer, pues no solo a Valladolid, sino a toda Castilla y León, y por ende, entre comillas, a través de nuestro canal de YouTube, Claro. a todo el mundo. En la web, además, se puede entrar en la web del Mercado del Val Sí. y acceder directamente a todo este material, contenido que Por estabas supuesto. comentando para Por ver todos los supuesto. vídeos, ¿no? Por supuesto. Porque, claro, si nos hemos perdido algún capítulo, sí que podemos rescatarlo también a través de la web. Ahí está todo, como dice Beatriz. Sí, Es una idea, discúlpame, una idea que surgió de ella, sí. de crear eso, una sinergia entre nuevas tecnologías Sí. y comercio tradicional. Además, es muy interesante porque con este programa podemos demostrar también que todo el mundo puede cocinar y no solo los grandes profesionales, ¿no? Sí, por eso recalcaba antes que es muy importante el dar cercanía que no necesitas ser un profesional para poder acercarte a la cocina, que es Claro. algo que tampoco, aunque no te guste en exceso, Sí. yo puedo asegurar que los invitados que hemos llevado, que a priori decían, si yo no he cogido una cuchara, Fíjate. al final hemos terminado, pasándonoslo fenomenal y acercándose a este mundo tan maravilloso y tan satisfactorio que por lo menos es para mí. ¿Cuál es, bueno, vamos a hablar del primer programa, ¿no? Que hoy se estrena, como decíamos, a las 10:45, aquí obviamente en la 8 Valladolid. ¿Y quién es el protagonista de este primer programa? Pues el protagonista sin duda va a ser el pescado. Sí, la verdad que fue de manera aleatoria elegir una receta que creo que es bastante sencillita. Sí. Vamos a hacer unas albóndigas, pero las vamos a hacer, con un toque diferente, porque no solamente vamos a meter el pescado, que el salmón va a ser el protagonista, meteremos también el salmón ahumado, meteremos esos toques cítricos, una pimienta tostada que le va a dar un aroma increíble, y creo que para arrancar este primer día, creo que es pues una receta fácil, saludable. El compañero que tengo al lado, Sí. que es una de las personas que trabaja en Pescaderías La Alondra, pues hace un trabajo magnífico.
en el que, bueno, pues le pillo de manera improvisada y la verdad que el resultado pues Es va a ser redondo. Sí. Además es que quiero recalcar que habitualmente hay más gente que come carne que pescado porque parece como que a veces las recetas, además lo estaba hablando hace muy poquito con algunas personas, decían que era muy aburrido el pescado, pero no es así. Hay que darle un toque y dependiendo de los ingredientes que se utilizan, tiene un sabor increíble. Por ejemplo, unas albóndigas de pescado, pues ahora a mí me apetecen. Y sobre todo darles esa vuelta de tuerca que muchas veces cocinamos sin pensar en los más pequeños de la casa. Claro. Y es una manera pues de darle un giro y de presentar algo diferente y para nada es aburrido. O sea, es tener un poquito de actitud y tener ganas y ponerle un poco de imaginación y con los productazos que tienen todos mis compañeros, el mercado del hogar, que es sobre todo, o sea, la idea fundamental fue eso. Claro. El juntar el amor que yo tengo por la cocina desde que soy muy pequeña, con grandes personas, que muchas veces nos olvidamos de que vamos a comprar, pero es que detrás de ese mostrador hay una historia. Claro. Hay productores, hay gente que tiene voz y que no solamente está para despachar, está para escucharte, porque al final se convierten en psicólogos. Sí, son 40 Es 40 así, ¿no, Javi? historias. Sí, Todos los efectivamente. días llega la señora y muchos días ya creas una amistad, Claro. como la que tenía yo con todos ellos, y por eso nace esta idea tan maravillosa que yo creo que va a llegar a todo el mundo. Por eso hablamos de calidad y mercado de cercanía, sobre Claro. todo de cercanía. Eso es lo más importante, lo porque más es importante. el mercado de la zona, del barrio, y obviamente ahí van todas las familias desde hace años y os conoceréis entre vosotros. Sí, indudablemente, es que la gente cuando entra en el mercado deja de ser un número, Claro. es una persona en que la escuchas, la atiendes, estás con ella, compartes muchas veces Sí. sus inquietudes, sus penas, y si aparte de eso podemos ofrecerle toda esta variedad, que es lo que queremos hacer con ellos, es perfecto. perfecto. Bueno, os felicito por este gran proyecto que hoy se va a estrenar en la 8 a las 10:45. Vamos a hablar de Cocina El Mandil del Val. Enhorabuena, chicos. Muchas gracias. Bueno, Gracias. y ya nos contaréis más adelante qué tal el resultado. Pues esperemos que por lo menos llegue de la manera pues tan sencilla y cercana que lo estamos haciendo, porque Seguro al que final sí. nuestra pretensión es poder, pues eso, llegar, que nos conozcan, que los conozcan a ellos, que disfruten de ese espacio que tenemos en la ciudad tan Y que maravilloso. disfruten también del producto que puede Por ofrecer el supuesto. mercado del Y la Val. ilusión no nos falta. Eso es. Muchísimas Muchísimas gracias, de gracias a verdad. vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, ya lo sabéis, esta noche a las 22:45 en la 8 Valladolid, aquí en nuestro canal, en nuestra casita. Ahora sí, nos vamos a publicidad y volvemos en un pispás, así que deja el mando de lado porque vamos a volver en nada. Educar. Simplemente diciendo educar ya podemos hablar largo y tendido. Cómo ha ido cambiando la manera de educar. Lo que antes estaba bien, ahora estaba mal. Y lo que ahora está bien, ¿qué ocurrirá dentro de un tiempo? Lo tendremos que ver. Es de lo que hoy se ha hablado en Valladolid y por ello tenemos a José Feliciano, Pedro Aguado. Muy buenas, gracias por estar con nosotros esta noche. Y empezaba diciendo esto, educar, ¿no? Porque es muy complejo y sobre todo, ¿dónde está el acierto? No hay, como las personas son todas diferentes, tampoco sabes dar con la tecla, entiendo, a la hora de educar, pero sí que es verdad que hay unas pautas que si se siguen prácticamente nos llevan al éxito, ¿no? Sí. Pedro. Lo primero de todo, leerse los efectos secundarios antes de tener hijos, saber que es una responsabilidad. Y sí que es cierto que lo que antes servía ahora no vale, y aunque hay cosas que se pueden rescatar de cómo nos educaron, que pueden servir para este mundo, quizá estamos educando a nuestros hijos de una manera para un mundo que ya no existe. Entonces hay que tener muy claro una serie de pautas que nosotros hemos hablado hoy en la conferencia. José Feliciano, colaborador habitual de aquí de la Casa del 8 Valladolid. José, ¿qué hemos vivido hoy en Valladolid? Bueno, pues hemos vivido una jornada que no sé si estamos cansados porque desde las 8:30 de la mañana que ya empezamos un poco con una reunión con empresarios, una ponencia de emprendimiento, de dirección, de un poco enfocar la cabeza de la mentalidad.
luego rueda de prensa con la concejala Irene Carvajal en el ayuntamiento. Hemos ido a comer muy bien, como se come en Valladolid, y bueno, medios, radio, hemos estado en la radio también aquí con nuestros compañeros de radio, y ahora luego por la tarde pues hemos estado en el patio herreriano pues con 130 personas, 130 almas que venían con esa inquietud siempre de qué podemos hacer, darnos un poco de luz, que es una gran responsabilidad para las personas que hablamos en público y de estos temas, porque claro, son referencia y les vas a marcar unos ítems que ellos van a tener en cuenta. Esto la verdad es que este tipo de ideas, de planteamientos, ayuda mucho a las familias, ¿no? Porque a veces el estar perdidos crea frustración, esa frustración se contagia, se lleva a los más pequeños y al final se hace bola y se convierte eso en un problema difícilmente muchas veces solucionable, ¿no? Pero hablemos exactamente de lo que habéis hecho esta tarde. Educar es cuestión de los padres, de la familia en general, de los tíos, de los abuelos. Esto debería ser responsabilidad de padres y madres. Lo que pasa es que los niños pasan mucho tiempo con los abuelos. Entonces, José y yo somos partidarios más de que los abuelos malcríen, disfruten de sus nietos y los padres realmente asuman la responsabilidad y sobre todo con ese sentido común, esa comprensión y que cada etapa necesita de un acompañamiento diferente. Pedro, ¿cuál es el mayor error que te encuentras en los padres de hoy en día? La sobreprotección. Hay muchos padres, muchas madres que con todo el amor del mundo quieren a sus hijos pero les sobreprotegen, entonces no dejan que aprendan a gestionar la frustración, es decir, esa emoción que surge cuando las cosas no van como tú quieres. Entonces estábamos generando, ¿no?, criando una generación, una parte de una generación que se llama la generación de cristal, que enseguida, cuando las cosas no van como quieren, en ocasiones reaccionan con violencia. Y eso tiene que ver con esa falta de acompañamiento efectivo y afectivo que tiene que ver con, oye, hijo, hija, esto deberías hacerlo de esta manera, de esta otra, y tus actos muchas veces van a tener consecuencias. Entonces, son padres y madres que no permiten que sus hijos se equivoquen, que no se caigan, que no se quiebren, que no se frustren. Entonces, cuando llega la vida, las situaciones difíciles no tienen herramientas para enfrentarse a esa adversidad. Cuando les dices que para que tengan éxito en esa educación tienen que hacer otro tipo de comportamientos y ese tipo de comportamientos evidentemente a ellos les crea no sé, inseguridad o les crea que no están educándoles como consideran. ¿Cómo consigues llevártelos a tu terreno? ¿Cómo consigues llevártelos a que entiendan lo que les estás diciendo? Mira, José trabaja mucho desde el coaching también y es primero que tanto padre como madre entiendan desde qué emoción están educando. Y últimamente se educa mucho desde el miedo, desde la culpa, porque desde el miedo, pues porque se tiene mucho miedo a que les ocurran cosas. Muchos padres, muchas madres quieren que sus hijos solo sean felices en la vida, cuando en la vida va a haber muchas más cosas que la felicidad. Y la otra es, desde la culpa, se pasa muchas horas fuera de casa. Entonces, cuando llegas a casa, ¿cómo le vas a poner límites a tu hijo? ¿Cómo le vas a negar algo? Entonces, claro, ese sentimiento de culpa te hace que le concedas todos sus deseos de forma inmediata. Entonces, con lo cual yo diría, para esos padres y esas madres, que primero exploren desde dónde están educando, qué emoción sienten y cómo gestionan que su hijo o su hija pues, no siempre se vaya a comportar como ellos quieren. Al final, a lo largo de los años, todos tenemos algunas taras, ¿no? O sea, es inevitable que vamos, tenemos todo. que vamos teniendo algunas taras por las vivencias que hemos tenido. ¿Os encontráis, José, que algunas veces esas taras se transmiten de padres a hijos? Evidentemente, tú cuando te referencias, aunque no te quieras parecer en lo que estás observando, es tu referencia. Y aunque quieras hacer algo distinto de lo que te estás fijando, acabas copiándolo, porque es tu referencia, es tu único modelo, ¿no? O bueno, no es tu único modelo, pero eso es un modelo bastante fuerte. Entonces es inevitable, por eso una de las claves es primero trabajo personal de cómo estoy comunicando, qué me pasa, sanarte como padre, tienes que estar muy medido, muy observándote, hay un trabajo personal grande y como decía Pedro al principio, hay que leerse el prospecto porque tiene efectos secundarios, la educación y la crianza y el ser padre y la adolescencia sobre todo, que es uno de los procesos más complicados por los que el desarrollo del ser humano pasa. Hay que deseducarte. Sí. Muchas de las cosas que nos dijeron, ¿quién no se ha visto diciendo frases de su padre o su madre? Claro. Oye, como vaya yo y lo encuentre, esa típica, no lo encuentro esto, como vaya yo y lo encuentre, o ni pero ni pera. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Es cierto que hay mucha gente que se ha quedado con las ganas de poder ir a veros, de poder estar, pero no sé si nos podéis, aquí en un par de minutos, dar algunos tips, algunas cosas de las que habéis notado que con el público ha sido más receptivo o les ha podido ayudarles más. Sobre todo decirles que lo están haciendo lo mejor que saben, eso calma mucho.
Luego también les decimos que no se preocupen por si tienen adolescentes, ¿no? Porque el adolescente es un ser extraño, que tú le preguntas dónde ha ido, dice ninguna parte, con quién has estado, con nadie, y que has hecho nada. Entonces, si eso fuera cierto, les decimos a los padres, ¿para qué te preocupas por un ser que no va a ninguna parte, no hace nada y tampoco está con nadie, ¿no? Entonces sí que es cierto que les hemos acompañado en el hecho de, oye, no te preocupes, que sí que es cierto que también hay que cambiar muchas veces la forma de mirar a tu hijo, a tu hija. No ha venido a este mundo para fastidiarte. Es tu responsabilidad ese acompañamiento para que el día de mañana, bueno, en algunos casos pueda volar, ¿no? Del nido, que también hay padres y madres que no están muy acostumbrados. No quieren que vuelen. Civilinamente no quieren que vuelen, porque entonces perdería sentido su vida. Entonces su educación no favorece esto que... Qué interesante lo que has dicho de que al final, en ocasiones, los hijos se convierten en el sentido de la vida de los padres, y eso es lo peor, porque al final les da una responsabilidad a esos hijos que no deberían de asumir, porque están simplemente para que les acompañes en el camino y vuele, como estabas diciendo, ¿no? Sí, proyectamos muchas veces en los hijos aquello que nos gustaría que nos hubiesen dicho, haber vivido, y esa es la frustración, que tú te estás espejeando en alguien que no eres tú. Es otra persona que ha nacido en otro momento de la vida, con unos padres distintos, un momento cultural distinto. Y la adolescencia, siguiendo lo que él comentaba, es otro tip. Yo lo digo que es un trastorno temporal negacionista de la personalidad, porque niegan todo, es transitorio, se pasa, la adolescencia se pasa, y no deja de ser una especie de trastorno, ¿no? O sea que los trastornos lo bueno que tienen es que se pueden pasar porque con el tiempo y el aprendizaje y la madurez van a desaparecer. Chicos, os dejamos que vayáis a cenar porque lleváis un día tremendo, estaréis cansados de verdad. Gracias. Y está claro que muchos de nuestros espectadores se habrán quedado con la duda, con las cosas, con poder especificar un poquito más en su caso. ¿Os pueden escribir de forma particular para preguntaros, para pedir consejo? A José le tienen más cercano aquí, ¿no? Hombre, pues yo encantado. Ahí, ¿cómo lo tienen que hacer, José? Bueno, pues a través de las redes sociales, José Feliciano Borrego, cualquiera de las redes, José Fluir o fluircentro.es, que es la página web. Y bueno, pues deciros que bueno, a mí hay una cosa que le agradezco a Pedro, es la cercanía que ha tenido con el público en todo momento, desde por la mañana, con todo el mundo, en donde hemos ido a comer, donde hemos ido a cenar. Y bueno, pues que es un lujo estar con una persona que mucho más de informador, y es algo que hay que reforzar a las personas, son grandes seres humanos. Y eso es el gran objetivo que tenemos como personas en la vida. Gracias. Bonito. Muy bonito, la piel de gallina. Y menos mal que me han llevado a comer, que en otra época de mi vida pasé mucho hambre. Así ¿te vas contento de Valladolid? Estoy muy contento, sí, y habiendo ayudado, que es lo que más me gusta. Evidentemente. Muchas gracias, chicos. Pues lo dicho, vamos ahora con un pequeño consejo comercial y continuamos. Ahora nos vamos a ir al dentista con Beatriz, a ver qué tal tenemos esa dentadura. ¿Eres hombre y comenzaste a cobrar la pensión entre enero de 2016 y febrero de 2021? Tenemos una noticia muy importante para ti. Gracias a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todos los hombres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tuvieron 2 o más hijos pueden incrementar su pensión entre un 5 y un 15%. Esto significa que podrías aumentar tu pensión en más de 150 euros al mes, lo que equivale a más de 2.100 euros al año, además de recibir todos los atrasos desde el momento de tu jubilación. En Don Recuperador trabajamos a éxito y solo cobramos si tú ganas. Recupera lo que te pertenece. Contáctanos ya, visítanos en calle Santiago número 15, tercero izquierda, llama al 91 0054 220 o entra en www.donrecuperador.com. Bueno, ahora de lo que vamos a hablar es de la salud dental. La educación, por supuesto, está muy bien, pero no tenemos que dejar de lado nuestra higiene bucal. ¿Con quién vamos a hablar de ello? Bueno, pues con Soraya y con Agustín. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos de Clínica Dental Blázquez y Maidagan. Como decimos, vamos a hablar precisamente de esa higiene bucal desde bien pequeños, ¿verdad? Porque luego de mayores parece que queremos, bueno, pues arreglar lo que no hemos hecho, la tarea que no hemos hecho desde pequeñitos. Quizá nuestros padres, nuestros abuelos no han podido disfrutar de estas clínicas dentales que tenemos hoy en día, que a veces pasamos por ellas y parecen naves espaciales con todas las modernidades que tenéis hoy en día, ¿verdad? Y toda la aparatología. Pero hoy, como decimos, pues sí que podemos disfrutar de todo ello, con lo cual no hay excusa para no cuidarnos la boca, que es la única que tenemos. Tenemos muchas piezas dentales, pero hay que cuidarlas. Y como decimos, desde bien pequeñitos, ¿verdad? Esa higiene bucal súper importante. Pues nada, buenas noches. Y sí, queríamos venir un poquito a hablar sobre todo de la salud de los más pequeños, iniciando
Pues porque muchas mamás vienen a la consulta y nos dicen siempre cuál es la edad apropiada, cuándo le puedo traer. Me han dicho las amigas que ya lo llevan, oye, si es que le están saliendo los dientes. Yo siempre la pregunta que les digo es, ¿tiene dientes? Tráelo. Igual que le llevas al oculista, igual que le llevas al podólogo, pues que se habitúe a tener ese hábito un poquito de acudir, de que no hay que tener miedo al dentista, ya no es hace años lo que nos pasaba, de ese miedo, de ese daño. Y sobre todo de tener esa actitud entre nosotros de, pues como quien va a regularse, ya te digo, otros médicos. ¿Cuál es la edad? Pues ya te digo, cuando tengamos dientes, y ahí lo más importante es la prevención. ¿Para qué? Para que conservar todas esas piezas dentales que aunque sean de leche, tienen mucha importancia. Hablábamos antes de qué pasa si se pierde una pieza dental cuando es muy pequeño. Pues que tiene que guardar el espacio a cuando viene la definitiva, entonces ahí empiezan los problemas, si se pierde, de las maloclusiones, de que solo come por un lado, todo está un poquito ligado y entonces no solo cuidamos de los dientes, sino cuidamos de todo lo que es la salud oral, entonces podemos derivar a especialistas, a logopedas, eso es lo que queremos que acudan desde bien pequeñitos, ¿vale? La importancia de esto cuando vamos a ir cambiando esas piezas, pues los 6 años es súper importante. Esa visita de, oye, le están saliendo los primeros dientes, le están saliendo las primeras muelas, acude el ratoncito Pérez, entonces esos niños también se acuerdan mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una radiografía en la que nos da información de si hay algunas agenesias, si hay algunas caries, si tenemos todas las piezas localizadas en su sitio. ¿Para qué? Para que esa oclusión, que la vamos a desarrollar toda la vida, empiece a desarrollarse a esos 6 años, entonces es muy importante. A los 6 años que ya muchos niños, bueno, están cambiando, ¿no? Sí, ahí están, en periodo de recambio. Sí, mezclan esos dientes de leche con los definitivos, justo no tienen hueco, pero ahí es recomendado o entra en nuestro sistema sanitario esa radiografía a los 6 años de edad. Es verdad que entraría si hay alguna alarma que nos pueda decir, oye, ¿qué pasa? Vamos a ver. Pero es muy recomendable porque nos da mucha más información que radiación. Al final las radiografías ahora son analógicas, entonces sobre todo lo que queremos es información para ver cómo lo podemos tratar a lo largo de los años. Una falta de higiene de pequeños que a veces les cuesta lavarse los dientes, venga, por la noche, después de cada comida, porque parece que por la noche el lavado de dientes es, vamos, impepinable. Pero claro, es que hay que lavárselos después de desayunar, después del almuerzo por la mañana, después de comer, después de merendar, parece que eso como que nos cuesta un poco más. ¿Eso se paga a la larga? ¿Un niño que no se lava los dientes cuando se los tiene que lavar, lo va a pagar después? Sí lo va a pagar, bueno, puede tener mucha suerte, son muy poquitos los que tienen esa suerte, pero sí lo va a pagar porque al final es un hábito, como quien se tiene que desenredar el pelo cuando se levanta o cuando nos duchamos por la noche. Es un hábito que si no se coge desde pequeñitos, claro que se paga con caries, pues con falta de piezas, al final es como todo, coger buenos hábitos desde niño, pues te va a venir bien. Como decíamos, hay que cuidar esas piezas con higiene, con limpieza. Y precisamente, ¿qué pasa si una pieza dental de esas que no hemos cuidado se pierde? Y vamos creciendo y nos hacemos adultos y no tenemos una pieza dental de las definitivas, se ha perdido. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues al final nos va a cambiar la oclusión, en parte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una armonía a la hora de morder. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros perdemos una pieza, bien sea por un traumatismo, por una caries muy profunda, por una periodontitis? Pues lo que ocurre es que nosotros vamos a perder ese espacio porque a largo plazo los dientes se van moviendo y vamos a terminar teniendo problemas articulares. Entonces, ¿qué es lo más importante? Rehabilitarlo cuanto antes. ¿Cómo? Tenemos diversas maneras de hacerlo. De manera con un esquelético, por ejemplo, que es una prótesis de quitar y poner, o actualmente lo que más se utiliza, porque es lo menos dañino para los dientes del lado, sería mediante implantes dentales. Mediante implantes. Efectivamente. ¿Cuál es el problema a la hora de colocar un implante dental? Cuando nosotros perdemos un diente, el hueso que sujeta ese diente va a desaparecer a largo plazo. ¿Por qué? Porque su única función es mantener el diente. Entonces, cuando nosotros, ya no está, efectivamente, si el diente no está, el hueso se va a reabsorber. Entonces, cuanto antes lo rehabilitemos, mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos largo espacio sin rehabilitar, el problema que vamos a encontrarnos es que no vamos a tener ese soporte óseo. Ahora, por ejemplo, hay muchas personas que nos estarán viendo, personas adultas, que han perdido una pieza hace un montón de años
y que estarán diciendo, vale, pues venga, voy a la clínica dental y me pongo un implante. ¡Ay! Que es que vamos a la encía y ya no hay hueso, ¿verdad? Efectivamente. Ya Siempre no va es a un implante depender. al uso, que ya tiene lo suyo, el implante con el tornillo, todo esto, ¿verdad? Sino que a mayores hay que generar ese hueso, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo podemos realizar eso? Bueno, luego depende, por supuesto, de cada persona. Siempre hay que personalizar cada tratamiento y a cada paciente. Pero en el momento que nosotros perdemos, como bien hemos dicho, un diente, ese hueso se reabsorbe y nosotros tenemos que regenerarlo. ¿Cómo lo regeneramos? Habitualmente cogemos hueso propio del paciente en la parte posterior de la mandíbula y lo colocamos en la posición. ¿Qué pasa? Que para ello luego tenemos que esperar aproximadamente 9 meses para poder colocar el implante. Esto quiere decir que nos vamos a estar aproximadamente 12-13 meses hasta que podamos colocar la muela. Entonces es muy importante cogerlo cuanto antes. Así nada. ¿Y qué hay de eso que a veces hemos escuchado? Al final el implante es un cuerpo extraño, tu hueso no, porque es tu propio hueso, es de tu cuerpo, pero al final el implante es un cuerpo extraño. ¿Se puede generar algún rechazo? Yo no hablaría de rechazo como tal, hablaría de no osteointegración. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces un paciente fumador, un paciente que tiene mala higiene, que tiene una serie de enfermedades sistémicas, como puede ser diabetes, que retrasa la cicatrización, puede producir que el implante no agarre, digamos, ese hueso. Es muy complicado que ocurra, estamos hablando de tasas de éxito de un 98% a 10 años, pero puede ocurrir. Cuando ocurre eso, ¿qué tenemos que hacer? Se puede quitar y volver a colocarlo. Luego también podemos hablar, por supuesto, de casos de pacientes que no tienen ningún diente, en la parte superior, por ejemplo. Que no tienen ningún diente. Que no tienen ningún diente, que llevan mucho tiempo con una prótesis de quitar y poner y quieren o buscan algo fijo. En ese caso, igual, si no tienen nada de hueso, existen soluciones para poder colocar unos implantes que no necesiten de esa regeneración, para poder tener a lo mejor la prótesis a los 3-4 meses. ¿Y cuál sería esa causa, por ejemplo, de perder tantas piezas dentales? ¿Algún tipo de enfermedad o no es necesario? Sobre todo estamos hablando de una mala higiene y periodontitis, que es la enfermedad de la encía y del hueso. Bueno, que en resumidas cuentas, lo que ha quedado claro es que tenemos que cuidar nuestra boca. Desde bien pequeños, por favor, los niños no pueden comer algo, además, por las tardes comen chuche, chocolates, en los cumpleaños, el cole, todos los días los niños. Hemos tenido cumpleaños y tardan en lavarse los dientes. A veces hasta la noche ya, como decimos, no se los lavan y esas piezas, como bien decís, bueno, pues se van deteriorando, hay que cuidarlas, hay que lavarlas. Yo me acuerdo mucho, esto va a delatar un poco la edad, los dibujos de, me parece que era lo de La vida es así, que estaban cuando alguien comía unas chuches, ¿no? Caían los sacos de azúcar en las muelas y los bichitos azules se iban haciendo fuertes y cachas, ¿no? Iban haciendo, además como con picos y con palas, iban haciendo agujeros en los dientes y al final eran las caries, ¿no? Eso es algo gráfico que al final lo que tienes que hacer es que el niño se acuerde de por qué se tiene que lavar los dientes. El niño y el adulto. Y el adulto también. Pero estábamos hablando del niño. Sí. Al adulto también hay que decirle que vienen los bichitos y le hacen agujeros en las muelas para que coger buenos hábitos. Efectivamente. Al final lo más importante es hacer revisiones anuales y tener una muy buena higiene. Y mantener esa higiene bucal. Efectivamente. Bueno, pues gracias a los dos por habernos dado estos consejos, por habernos recordado que tenemos que cuidar mucho nuestra higiene bucal. Nosotros lo que hacemos ahora es irnos a publicidad y enseguida volvemos, no se vayan. Y en este punto del programa estamos muy contentos de saludar a nuestro compañero Juan Tejedor. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal todo? Pues bien, aquí contentos de anunciar pues, que mañana va a ser el último programa de esta temporada de Vuelta al Ruedo. Pero tú lo has dicho, último programa de la temporada porque está claro que ahora se hace un parón taurino y luego ya en febrero se volverá. Lo comentamos en los siguientes minutos. Muy bien. Pero lo que vamos a hacer ahora es hablarles de una cita que tenemos para el próximo sábado. Ivana, cuéntanos. Exacto, vamos a estar en el Teatro Zorrilla el 2 de noviembre a las 8:30. Felipe V, el rey que nos salió rana, y en todos los sentidos. Luego lo vamos a profundizar un poquito más, pero antes tenemos que dar la bienvenida a David Botello. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, la verdad es que lo que nos espera este fin de semana es algo, yo diría, sorprendente.
No sé muy bien cómo definirlo, pero la verdad es que yo estaba leyendo un poco la sinopsis del monólogo que vamos a ver el día 2 de noviembre y me he quedado muy sorprendida. Sí, es una historia muy sorprendida porque tenemos un primer Borbón que se sentó en el trono de España al que conocemos muy poco, ¿no? Siempre se dice que trajo las luces de la Ilustración y yo me pregunto, ¿pero qué luces va a traer el pobre si no las tenía, ¿no? Claro, y hablando de luces, porque claro, vamos a tirar poco a poco del hilo porque es muy curioso, porque él tenía obsesiones, miedos, era un maníaco sexual, era de todo, vamos. Y efectivamente él tenía miedo a que el sol le pudiese asesinar. Entonces él cambió todas las horas para evitar el sol, pero claro, del miedo y del no dormir, pues de allí salieron más miedos y se volvió más loco. Claro, le pasó un poco como al Quijote, ¿no? Al Quijote del mucho leer y del poco dormir se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Pues a Felipe V le pasó lo mismo, no dormía, durante una temporada estuvo sin dormir y al final el pobre pues le pasó exactamente lo mismo que a Don Quijote. Incluso ahora estamos viendo una imagen de la rana que en esta etapa se despertó un día diciendo que se había vuelto una rana. Que tampoco me extraña, no se sabe si es... Claro, es una cosa muy rara, ¿no? No se sabe si es porque se lo pensaba él o porque había un sabio encantador que le hacía la vida imposible durante toda la vida, que asesinó, o dice él, que hechizó a su primera esposa y la asesinó a través de la ropa blanca y que eso hizo pues que acabase convirtiéndose en una rana, ¿no? No se sabe muy bien por qué, pero el caso es que está documentado que un día se despertó pensando que era una rana. David, muy buenas noches. Tenemos el espectáculo en el Teatro Zorrilla, concretamente a las 8:30 de la tarde, el día 2. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues lo vas a encontrar un espectáculo interactivo en el que al final es un monólogo, es como un stand-up, es un experimento, porque es un stand-up, es una especie de monólogo como el que podría hacer Goyo Jiménez, pero que tiene mucha participación del público y que al mismo tiempo habla de una historia muy concreta de la historia de España, ¿no? La historia de Felipe V. Es un repaso por la primera mitad del siglo XVIII y por la biografía de este rey, que tiene muchas luces y sobre todo muchas sombras. Estamos viendo ahí cómo estás en el espectáculo, pero también fíjate que tengo aquí entre las manos un No me toques los Borbones. Ahí está, ¿eh? ¿Qué podemos ver aquí? Digamos que entre lo de Felipe V y No me toques los Borbones, ahí estamos, con los reyes. Claro, No me toques los Borbones es un poco el hijo querido posiblemente de Felipe V, el rey que no salió rana. Estaba hablando con una editorial para publicar un libro y vinieron a ver el espectáculo precisamente y dijeron, oye, te hemos visto hablando de Felipe V, ¿por qué no te escribes un libro de los Borbones? Y bueno, la verdad es que ha sido un trabajo apasionante de investigación, es un trabajo muy riguroso, a pesar de que sea divertido, es un trabajo riguroso en el que cuento cosas que se sabe a nivel académico, pero que la gente pues no conoce bien. Y eso es lo que reflejo en este libro, en el No me toque los Borbones, que también estaré en la librería Oletum por la mañana el sábado, pues firmando y comentando cosas. Haces doblete el sábado, ¿no? Sí, también el sábado. Voy a aprovechar un viaje relámpago para divulgar sobre los Borbones, que creo que es una cosa importante saber de historia, conocer nuestra historia y encima pasar un rato agradable, que ya si consigo todo eso, pues claro que sí. Me puedo volver muy, muy orgulloso y satisfecho, sí. Pues este fin de semana vas a hacer pleno y nosotros vamos a disfrutar de esta historia tan... ¿cómo la podríamos definir? A ver, un adjetivo. Quijotesca. Si Cervantes hubiese escrito esta biografía, no lo habría hecho mejor. Quijotesca, perfecto. Vamos a vivir esta historia tan quijotesca, que no es una historia al uso, es bastante diferente. Felipe V, que el rey que no salió rana. Este sábado 2 de noviembre a las 8:30 de la tarde en el Teatro Zorrilla. David, muchísima mierda y bueno, ya veremos el resultado. Eduardo y Viana, muchas gracias. Ivana, muchas gracias a vosotros y espero veros también por ahí por el teatro, por el Zorrilla. Eso es. Y para que puedan adquirir ya las entradas, si no se queden sin ellas, lo están viendo en entradas.com. Claro. Lo pueden hacer para ver el espectáculo Felipe V que estábamos diciendo el próximo día 2 de noviembre, 8:30 de la tarde, Teatro Zorrilla. David, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Vamos ahora a continuar, como estaba diciendo Ivana, fíjate. Sí. Parece que fue ayer, cuando empezábamos la temporada taurina.
cuando empezábamos con este programa, esta propuesta por parte de la 8 Valladolid, enfocada a todos los aficionados del mundo taurino, y con Juan García Tejedor, muy agradecidos por la cantidad de invitados que han podido venir, que han podido pasar por nuestras instalaciones, por la 8 Valladolid, y de la manera, ¿no?, en la que se ha mostrado también el mundo taurino a una afición que la hay muy patente en Valladolid. Pues sí, y además lo que has dicho tú. Primero agradecer a todos los invitados que han acudido a este programa, que allá por el mes de febrero de este año 24 comenzamos y que justo mañana se acaba en esta temporada 2024. Y también te voy a decir una cosa, Eduardo, dar las gracias a la 8 Valladolid, dar las gracias a los compañeros de producción, de realización, a los cámaras, a ti en ferias, sobre todo, por hacernos un hueco y saber de las complicaciones, ¿no?, que tiene hacer televisión en directo. Pero es que estamos muy contentos porque intentamos llegar a ese público que no es aficionado taurino. Y eso es lo más importante, ¿no? Y complicado. Claro, y complicado. Y eso yo creo que es el reto que tiene esta casa, la 8 Valladolid, el reto que tiene Vuelta al Ruedo y el reto que tengo yo personalmente de llegar a todo el público y, ¿por qué no?, también a los más jóvenes, que han sido los que llenan hoy por hoy, sobre todo mucho más, las plazas de toros. Cuéntanos exactamente lo que tienes preparado para mañana, ese último día. Me imagino que habrás dicho y habrás pensado mucho en cómo poder cerrar la temporada. Pues mira, siempre hemos pensado que había que hablar de los hitos de esta temporada 2024, sobre todo aquí en Valladolid, ¿no? Y creo que ha habido tres cosas excepcionales. Primero, aquella novillada con picadores en San Pedro Regalado de Daniel Medina junto a Mario Navas, como novilleros de Valladolid. La alternativa de Mario Navas, también en Valladolid, ese 5 de septiembre en plenas ferias de Nuestra Señora de San Lorenzo, y por qué no, la encerrona de Emilio de Justo con 6 toros de Victorino Martín. Aparte vamos a comentar también la despedida de Pablo Hermoso de Mendoza, la despedida de Enrique Ponce, y encima nos acompaña alguien muy especial que siempre está durante este recorrido, este largo recorrido de la temporada, como es Raquel Sanz. Creo que es algo bonito el reconocer que ha habido hitos importantes en nuestra plaza, en Valladolid, y por qué no esperar ya de cara a la temporada que viene, que está muy cerca, pues cualquier cosa que va a pasar, porque ahí está Arroyo la Flecha, muy cerquita además de estas instalaciones, que posiblemente en marzo tenga un festival taurino como lo viene haciendo, y creo que eso va a ser y se va a contar dentro de muy pocas fechas. Y se contará aquí en la 8 Valladolid. Juan, antes de terminar, con 3 cositas que te quedas de lo que ha sido la temporada. A ver, ¿qué podrías decir? ¿Tu top 3? Pues mira, la primera, la alternativa de Mario Navas, yo creo que ha sido importante. La regularidad de Roca Rey a nivel nacional, sobre todo. Y la pena de no haber podido ver terminar la temporada a Morante de la Puebla, pues claro, bueno, esa enfermedad que él padece, que él tiene y que no puede ser regular en una temporada taurina como es la española. Y como esto queda grabado, para que lo podamos ver la temporada que viene, ¿qué le pedimos a la temporada que viene? Es decir, si ahora mismo pudiéramos tener nuestra lista de deseos y llegar a los Reyes Magos o a Papá Noel ya en estas fechas a pedirle nuestro regalo para la temporada que viene, ¿cuál sería? Pues que sigan las cosas como están, fluyendo hacia arriba, que es verdad que hemos tenido una época baja en la que, bueno, pues nos hemos sentido atacados, ¿no?, en el mundo de los toros, pero que yo creo que las cosas están volviendo a la normalidad y, sobre todo, toros en todas las poblaciones y defender lo nuestro, que es la cultura de este país, que es muy rica y muy grande. Juan, muchísimas gracias y un orgullo tenerte en el equipo. Igualmente. Eduardo. Vamos ahora a continuar y, como habíamos dicho, hoy es un día importante para recalcar y para tenerlo muy en mente. Las personas que sufren ictus, 1 de cada 6, es un dato alarmante, realmente alarmante. Entonces, evidentemente tenemos que cuidarnos, potenciarnos en hacernos esos análisis para estar bien y que no nos encontremos en una situación tan dramática que al final te ocurre un ictus y te cambió la vida por completo. Así que vamos a verlo en los siguientes minutos, cómo nuestra compañera Beatriz Casado ha estado con nuestros amigos de Aspain hablando un poco de cómo están desarrollando lo que es esta semana y un caso concreto que sufrió ictus. Hoy, 29 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ictus y teníamos que venir aquí a la Unidad de Rehabilitación Neurológica de Aspain, Castilla y León, a celebrarlo. Sofía, bueno, felicidades por la parte que te toca y que os toca aquí en el centro, ¿eh? Gracias.
Bueno, comentarte que en todas las delegaciones de Aspaín Castilla y León intentamos celebrar a través de talleres, charlas, mesas informativas, un poco para visibilizar y concienciar las secuelas que produce el daño cerebral y también incluso dar visibilidad de los recursos que nosotros ofrecemos, ya viene siendo por rehabilitación, ortopedia o incluso otro tipo de actividades más lúdicas y sociales, ¿no? Aquí, en este caso, en la Unidad de Rehabilitación Neurológica en Aspaín, de Castilla y León, hemos realizado una serie de talleres. En el caso del Trivial, es algo más divertido, con preguntas sobre música, películas, incluso también metiendo actividades más deportivas, tanto para manos como para pies, ¿no? Tenéis también un escape room adaptado, ¿no? Eso es, desde proyectos se organizó una serie de puzzles elaborados y desarrollados a través de una impresora en 3D, en el que sobre todo se evalúa o se intenta desarrollar más esa actividad manipulativa con las manos, a nivel también cognitivo, de atención. Motricidad fina, ¿no? Que sabemos. Esa motricidad fina, adaptado también a nuestros usuarios, ¿no? Que están pasando pipa, se lo están pasando genial. Uno de los compañeros nos ha explicado a través de una charla la valoración de la miel, acompañado al final con una cata de 4 mieles diferentes. ¿Cuáles son los síntomas que nos avisan de que está llegando un ictus? Eso es muy importante conocer estos síntomas para poder detectarlos pues, en la gente que tenemos a nuestro alrededor o en uno mismo, para llamar lo más rápido posible al 112, poder activar el código ictus, ¿vale? Porque sí que es importante la atención, cuanto más precoz, mejor. Eso siempre va a minimizar el riesgo de secuelas que puedan quedar tras el ictus. Entonces es importante atender a síntomas pues, como la desviación de la comisura labial, que a lo mejor una persona esté hablando y de repente su discurso se vuelva un poquito incoherente o que no pueda directamente hablar. También puede ser un síntoma, pues un dolor de cabeza muy fuerte, muy intenso, repentino. También pues el no poder mover la mano, no poder mover la pierna, no poder andar. Entonces esos síntomas cuando vienen muy repentinamente suelen indicarnos que, bueno, pues que hay algo de emergencia que hay que atender. Entonces eso es muy importante, llamar cuanto antes al 112 y decir todos estos síntomas que nos están pasando para que ellos puedan activar ese código. José Gabriel es un hombre que sufrió un ictus hace 2 años y medio aproximadamente, ¿verdad? Sí. Y que, bueno, pues en un principio le afectó de unas maneras y ahora ya está mucho mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hombre, en gran parte sobre todo, al trabajo que hacen aquí en este centro de rehabilitación neurológica, ¿verdad? Con Aspaín. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito, nos ponemos en situación. Hace 2 años y medio, en mayo de 2022, ¿verdad, José Gabriel? ¿Qué es lo que sucedió? No, yo iba en el coche y entonces me empezó a dar. Entonces yo ya no me acuerdo de nada más. Y cuando yo me empiezo a dar cuenta es aquí ya en Valladolid. Entonces a mí mi mujer y mi hijo me cuentan qué me pasó. Porque no recuerdas nada desde que pasó, ibas conduciendo por Cádiz, ¿verdad? Sí. Y desde que se produce ese accidente cerebral, ¿no te acuerdas de nada hasta que ya estás en Valladolid? No solo en Valladolid, sino en Valladolid y después de salir del hospital en Valladolid. ¿Cuánto tiempo estuviste, más o menos? ¿Sabes? Eso, digamos, me pasó a primeros de mayo. Sí. Y a mediados de junio yo salí del hospital en Valladolid, o sea, 1 mes y medio. ¿Y de eso no tienes recuerdo? No me acuerdo de nada. Bueno, pero ¿y cómo saliste? Cuéntanos. Yo salí en silla de ruedas, digamos. Entonces fui a casa. Entonces la Seguridad Social me dio rehabilitación en Arturo Iríez y estuve ahí un año entero allí. Un año. Pero a la Varios vez, días a la semana, ¿no? 3 días a la semana. Pero a la vez mi mujer y yo estuvimos indagando, metieron aquí una valoración y en julio, 2 días a la semana, prácticamente 1 año y medio estuve viniendo. Después de ese año y medio, aquí
me dijeron que con un día a la semana Era suficiente, era ¿no? suficiente y actualmente sigo viniendo un día a la semana. Y aquí me imagino que además esto ya es como una pequeña gran familia, ¿no? Sí, con todas las personas que trabajan aquí, que te han ayudado. Al final, bueno, pues también se va cogiendo cariño al personal, ¿no? Sí, por supuesto. O sea que lo recomiendas 100%. Sí, sí. A todos aquellos que, como decimos, se puedan encontrar en tu situación, José Gabriel, que entiendo que al principio, bueno, pues quizás sea un poco difícil, ¿no? Adaptarse a esta nueva situación de algo que no te esperas y que en tu caso ni recuerdas tan siquiera. Eso es porque yo lo que digo es que al que le pase, que sea fuerte y que luche. Y para adelante, ¿verdad? Que se puede... ¡Ay, se emociona! ¡Ay, José Gabriel! Bueno, es normal, que hay que seguir para adelante, que se puede salir, nos ayudan muchísimo, como le han ayudado a él, ¿verdad? Bueno, y como decimos, que estamos en esta semana del daño cerebral y que aquí tratamos con personas. Muchas gracias, José Gabriel. De nada. Es muy importante que el tratamiento que se haga, que es lo que hacemos aquí dentro de la unidad de rehabilitación neurológica de Aspaim, Castilla y León, hay que hacer un tratamiento que sea de manera integral. Nosotros en la unidad contamos con fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y neuropsicólogos. Todos ellos tienen formación en el campo de la neurorehabilitación para poder hacer el abordaje lo más completo posible y siempre este tratamiento se realiza de manera individualizada y atendiendo tanto a los objetivos que puede tener el usuario como los familiares. A mayores también en nuestra unidad contamos con un centro de día. Es un centro de día que únicamente acogemos a personas que tienen este tipo de patología y por lo tanto va encaminado en la misma dirección, ¿no? Pues al final hacer un abordaje lo más completo posible de todas esas secuelas que pueden quedar. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por habernos contado en qué consiste, no solo hoy, un día muy especial, sino también el resto del año, esta unidad de rehabilitación neurológica de Aspaim en Castilla y León. Desde aquí un abrazo tremendo, enorme a todas esas familias y a todas esas personas que de repente se han visto envueltas en un problema como el ictus, porque de verdad que solamente unidos se sale adelante, es la única manera, ¿verdad, Fernando? Sí, la verdad es que sí. Es la única. Bueno, vamos a ir a hablar de un tema que es el... Ponme, Raúl. Phishing. Phishing. Más o menos. No lo he dicho. No, más o menos. A ver, Fernando, dilo tú. Sí, phishing. Espera, phishing. Phishing, exactamente. Perfecto. Bueno, y ahora dirán, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? Pues seguramente muchas personas que ya han visto envueltas en un problema como este dirán, hombre, evidentemente sé lo que es, pero hay otros que no saben. ¿Les ha llegado alguna vez un mensaje de un banco, en ocasiones del suyo, ¿no?, en el que dicen, están intentando sacar dinero de tu cuenta, métete en este enlace para poder evitarlo? Perfecto. A mí me ha llegado en varias ocasiones, lo que pasa es que, claro, me han dicho de un banco que no es el mío, un banco en el que yo no tengo ninguna cuenta, entonces evidentemente, no sé, parece falso, ¿no? Pero si te ocurre siendo tu banco y estás un poco distraído, puede ser que le des y ahí lo que estás haciendo, ¿qué es? Pues la verdad es que se da muy frecuentemente que la gente recibe un mensaje de se está realizando una operación que tú no has autorizado y entonces se meten en ese enlace y ya es cuando empieza un calvario o una pesadilla, porque inmediatamente estás cediendo una serie de datos a un ciberdelincuente que lo que va a hacer es sacarte dinero a través de transferencias bancarias, a través de Bizums, mientras que está hablando contigo. Una duda, ¿un banco alguna vez haría este mecanismo para ponerse en contacto contigo? ¿Te mandaría un mensaje de texto diciéndote, ¿están intentando sacar dinero de tu cuenta? No. No, pero simulan al banco, es decir, en el hilo de mensajes, por ejemplo, de Unicaja, tú te pones y miras Unicaja o cualquier entidad bancaria, ya sea BBV, etcétera, ves y dices, si es que es el mismo hilo de mensajes, estoy en el mismo hilo de mensajes y me están diciendo que se está intentando sacar dinero de mi cuenta. ¿En el mismo, o sea, en el mismo hilo claro, de donde están los ahí mensajes? está el problema. ¿Cómo consiguen hacer eso? Pues para eso son ciberdelincuentes, tienen los mecanismos necesarios para poder realizarlo y
porque el banco no ha establecido, las entidades bancarias en este caso, los mecanismos de defensa necesarios y por eso luego tienen que responder. Vale, vamos a ir con el proceso del phishing. Por una parte, nos llega un mensaje de estas características. Atención, acordaros de nosotros, acordaros de este momento en el que os estamos hablando y diciendo no lo abras, acércate al banco a la mañana siguiente o acércate en algún momento al banco a ver qué es lo que está ocurriendo, a ver qué es lo que está pasando. Porque en caso, pongámonos el caso, ¿no? No hago ni caso a ese mensaje. No y pasa. es real y me están quitando dinero. El banco... Es imposible. ¿Sabes? Es que es imposible porque si tú no has dado las contraseñas, no has dado tus datos a ninguna persona, no van a poder sacar dinero de la entidad bancaria. Supongamos que pasa que la entidad bancaria, por cualquier motivo, te están intentando sacar dinero. La entidad bancaria va a responder inmediatamente y no vas a tener que seguir una serie de cauces. Porque lo que se basa en las entidades bancarias, o igual que correos, que recibes un mensaje diciendo has recibido un paquete y dices, si yo no he recibido ningún paquete, ¿por qué me ponen que meta aquí el enlace? Es porque te van pidiendo una serie de datos. Lo que dicen es que por tu culpa o por tu negligencia tú estás facilitando una serie de datos privados que no deberías de facilitar a ninguna persona. Bien, entonces, de base, no lo hagamos, pero pongámonos el caso que ese día estábamos más distraídos, le hemos dado y hemos empezado. ¿Cómo hay que hacer en el momento en el que ya nos están... O sea, estamos en una situación así y hemos puesto los datos y hemos hecho todo? Claro, inmediatamente, por ejemplo, cuando estamos hablando de entidades bancarias, que también incluso lo he visto ya últimamente por la DGT, que te recibes un mensaje de que la DGT se quiere comunicar contigo, pues bueno, cuando es una entidad bancaria, inmediatamente tú vas a ver que te piden los datos y luego vas a ver que te han sacado diferentes cantidades de dinero. Cuando te han sacado esas cantidades de dinero, inmediatamente bloqueas todas las cuentas, etcétera. Y si, por ejemplo, es por la tarde, pues acudes a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y pones una determinada denuncia. Y después de presentar esa denuncia, al día siguiente te vas a la entidad bancaria y presentas la queja reglamentaria de lo que te ha sucedido acompañado por esa denuncia. Que luego el banco tiene un plazo de 3 meses para contestarte y decir si responden por las buenas, es decir, sin que sea necesario ningún tipo de vía judicial, o no responden porque consideran que no tenías que haber facilitado esos datos. Vale, ahora, ¿cómo llevamos al proceso en el que el banco no responde por esa pérdida? Cuando el banco no responde, o sea, además de que tienen un plazo de 90 días para resolver la incidencia que tú hayas planteado, entonces es en donde hay que acudir a la vía judicial. Dependiendo de la cuantía, si son 6.000 euros es un tipo de procedimiento diferente a si es menos de 6.000 euros y entonces si es menos de 6.000 euros es más rápido. ¿Qué ocurre? Que por lo menos desde Tresierra y Asociados hemos ganado todos los casos de phishing y el banco se ha establecido a través del Real Decreto 19/2018 y a través del texto refundido de la Ley de Consumidores y de Usuarios que tiene que responder la entidad bancaria porque es la única que se beneficia o es la mayor beneficiada de establecer diferentes tipos de mecanismos electrónicos en los que, por ejemplo, si tú no vas a una oficina, etcétera, pues claramente están recortando personal, están recortando determinadas cuestiones que tienen que incrementar esa seguridad que tienen. Porque claramente nosotros estamos indefensos, nosotros vamos a pensar que estamos hablando en realidad con el banco. O sea, en esos casos sí que los habéis ganado y sí se le ha devuelto la cuantía. Sí, además nosotros siempre cobramos y cuando gana el cliente, si no, nosotros no ganamos dinero. O sea, es un procedimiento que en realidad hay mucha gente que tiene miedo porque dice ¿cómo es posible? ¿Cómo he podido caer en este engaño? ¿No? Sí, se avergüenzan y tal. Yo tenía una clienta que perdió 15.000 euros y se fustigaba todo el rato ¿cómo he podido ser tan inocente y tal? Es que le ocurre a mucha gente, es que está bien preparado. Sí, lo recuperamos, además con costas. Y la clienta, pues oye, tan contenta de haber recuperado su dinero. Claro, feliz, pero me imagino que la clienta al día siguiente no vería un mensaje de esas características y le daría el botón. Más, contactó con nosotros muy frustrada porque había intentado contactar con gente, la daba miedo, la daba cosa e iniciar un procedimiento que a lo mejor pudiese perderlo porque en un primer momento es cierto que la regulación no era tan extensa como la que tenemos ahora. Ahora claramente ya sabemos que es la entidad bancaria el que tiene que responder en esta serie de aspectos, el que tiene que pagar las costas de abogado y de procurador y por lo tanto es un procedimiento judicial en el que todo el mundo que ha sido afectado por ello, que incluso hay plataformas y todo eso, tiene que responder acerca. Muy bien, muy interesante el tema de hoy con Tresierra Asociados. Muchísimas gracias, Fernando, como siempre. Y están viendo en pantalla, están viendo ahí el número de teléfono al que pueden ponerse en contacto con Fernando y con todo el equipo de Tresierra Asociados para explicar su caso, si alguna vez han tenido un caso de phishing. ¿Vale? Entonces, si han tenido un caso de estos similares,
a lo mejor no saben lo que es, mejor. Si no saben lo que es, eso significa que no han tenido un caso así. Así que, estupendo. Pero si lo han tenido, tengan en cuenta que no está todo perdido, que se puede llamar, por ejemplo, a terceros asociados para que les ayuden en una situación de estas características. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ya nos despedimos en el programa de hoy, muy completito, todo lo que hemos podido comentar. Hemos hablado también de educación, en un día como el de hoy, en el que hay que tener en cuenta ese dato, 1 de cada 6 personas sufre o sufrirá ictus. Es un dato a que es para prestar mucha atención, cuidarnos bien y, por supuesto, hacernos siempre las analíticas, no dejarlo solo para cuando estamos malos, no, para eso no. Nos despedimos, pero diciéndoles también que mañana tenemos programa a las 9:30, tendremos cocina y muchas cosas más, pero el jueves tenemos un programa especial en el que hablaremos de Halloween, ya verán. Va a ser curioso lo que les contamos. Chao, hasta mañana.